Se fue a dormir siendo una don nadie, una omega rechazada que sobrevivía a base de migajas y silencio. Pero cuando Elara Vance, de 20 años, se despertó, su mundo se hizo añicos. Había 3 cachorros de lobo en su cama. No eran suyos, no eran de su manada, y llevaban collares hechos de obsidiana pura. Ara no sabía que tenía el corazón del rey alfa en sus manos. No sabía que todos los alfas, betas y crueles miembros de la alta sociedad del país los estaban buscando. Solo sabía una cosa. Si encontraban a esos cachorros en su habitación, no solo la exiliarían, la ejecutarían. Pero lo que hizo a continuación cambió la historia. La habitación del ático de la casa de la manada de la luna plateada siempre olía a polvo y cedro húmedo. Pero la mañana del 14 de noviembre olía claramente a perro mojado y leche cara. Ara Vance abrió los ojos, con el cuerpo entumecido por el fino colchón que le habían asignado desde que sus padres murieron en los ataques de los renegados hacía 10 años. Era una omega, la más baja de las bajas, tolerada solo porque era útil para fregar suelos y remendar el equipo de entrenamiento roto de los guerreros. Se estiró, esperando que su mano tocara el frío papel pintado que se desprendía de la pared. En cambio, sus dedos rozaron algo cálido, algo suave, algo que gruñó. Ara se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Lentamente, retiró la manta gris oscuro. 3 pares de ojos la miraban fijamente. Eran cachorros de lobo, de no más de unas pocas semanas. Uno era negro azabache, otro blanco como la nieve, y el más pequeño era una mezcla de rojizo y dorado. Estaban enredados juntos en una pila de pelo, durmiendo en su almohada como si fuera suya. «¡Oh, diosa!», susurró Ara, palideciendo. Artículo 4, sección 2, de la estricta ley de la manada. Ningún omega albergará lobos no autorizados, rebeldes o de otro tipo, dentro de las paredes de la casa de la manada. Castigo: ejecución pública inmediata. Retrocedió apresuradamente, cayéndose de la cama y golpeando el suelo con un ruido sordo. El ruido despertó al cachorro negro. Bostezó, mostrando unos dientes diminutos y afilados como agujas, y soltó un chillido agudo. «¡Shh!», siseó Ara, poniéndose de rodillas. Se abalanzó hacia adelante y sujetó suavemente el hocico del cachorro con la mano. «¡Silencio! ¡Me vas a matar!». El cachorro le lamió la palma de la mano, golpeando rítmicamente el colchón con la cola. ¿De dónde habían salido? La ventana era una pequeña portilla circular a 5 pisos de altura. Ningún cachorro podía trepar tan alto. La puerta estaba cerrada con llave por dentro, un hábito que había adquirido para mantener fuera a los guerreros beta borrachos. Ara agarró al cachorro negro y lo inspeccionó. Alrededor de su cuello había un collar. No era uno de esos collares de cuero baratos que la manada usaba para entrenar. Este era pesado, frío al tacto y brillaba bajo la tenue luz de la mañana. Estaba hecho de obsidiana sólida con una única runa plateada incrustada. Ella reconoció esa runa. Todo el mundo la reconocía. Era el escudo real del linaje Thorn. El Lara casi deja caer al cachorro. No eran solo perros callejeros, pertenecían a la casa real. El rey Dominic Thorn, el alfa más temido, despiadado y despiadado de la historia de los territorios occidentales. «¿Por qué estás aquí?», susurró con voz temblorosa. «¿Alguien te ha robado? ¿Te has escapado?». El cachorro blanco se dio la vuelta y estornudó. Un fuerte golpe en la puerta la hizo saltar tan alto que casi chocó contra el techo inclinado. «El Lara, saca tu perezoso trasero de ahí». Era la señora Gable, la ama de llaves, una mujer cuyo corazón era tan agrio como los limones que usaba para limpiar las encimeras. «La delegación real llegará en 3 horas. Si la plata no está pulida, haré que te azoten en la plaza». El pánico frío y agudo inundó las venas de Ara. Si la señora Gable entraba,
Si veía el escudo real... «¡Ya voy!», gritó Arara con voz quebrada. «Me la estoy vistiendo. Estoy enferma. No me importa si te estás muriendo. Muévete, señora». Los pasos de la señora Gable retumbaron por el pasillo. Agra miró a los tres cachorros. La miraban con ojos expectantes y hambrientos. El rojizo dejó escapar un gemido lastimero. «Vale». Eleara respiró, con la mente a 1000 por hora. «Vale. No puedo entregarlos. Si digo que los encontré en mi cama, pensarán que los robé. Pensarán que los retengo para pedir rescate. Nadie cree a una Omega». Miró a su alrededor, a su pequeña y estrecha habitación. Solo había un lugar. Abrió el cajón inferior de su maltrecha cómoda y sacó sus jerseys de invierno. Forró el cajón con su camisa de franela más suave. «Ahora», ordenó en voz baja. Sorprendentemente, los cachorros obedecieron. Se metieron en el cajón y se acurrucaron al instante entre la tela. Ara cerró el cajón, dejando una pequeña rendija para que entrara el aire. «Quedaos», rezó. «Por favor, quedaos». Se puso su uniforme gris de sirvienta, se echó agua fría en la cara y salió al pasillo. Tenía que sobrevivir al día, encontrar comida para 3 herederos reales y averiguar cómo devolverlos sin perder la cabeza. Y tenía que hacerlo mientras el propio Rey Alpha estaba en el edificio. El vestíbulo de la casa de la manada Silver Moon era una sinfonía caótica de ansiedad y perfume. Todas las hembras de la manada de entre 18 y 25 años estaban alineadas, pavoneándose como pavos reales. Llevaban satén de seda y joyas que costaban más de lo que Lara ganaría en toda su vida. No se trataba solo de una visita, era la selección. Se rumoreaba que el rey Dominic por fin estaba buscando una luna, pero no estaba organizando un baile, no estaba organizando un torneo. Estaba haciendo una gira por las manadas, visitando las 12 grandes manadas para evaluar personalmente la calidad de los linajes. Agra estaba de pie al fondo, escondida detrás de un gran helecho en maceta, sosteniendo una bandeja con copas de champán de cristal. Su estómago gruñó, recordándole que no había comido nada desde la comida del día anterior. Guardó el panecillo envuelto en una servilleta en su bolsillo, con la intención de comérselo más tarde. Ahora se daba cuenta de que ese papel no era para ella. Era para los 3 monstruos que había en el cajón de su cómoda. «Ponte derecha, Omega», siseó Tiffany Rowe. Tiffany era la hembra alfa de la manada de la luna plateada, o lo sería una vez que su padre, el Alpha Cade, dimitiera. Era hermosa como lo es un diamante, afilada, fría y capaz de cortarte. Llevaba un vestido rojo que parecía pintado sobre su cabello rubio, que caía en ondas perfectas. «Sí, señorita Tiffany», murmuró el Ara, bajando la cabeza. «Y no mires al rey», dijo Tiffany con desdén, mirando su reflejo en una ventana. «No necesita ver la basura que tenemos aquí». De repente, las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe. El silencio que se apoderó de la sala fue absoluto. Entraron primero 12 guardias reales, vestidos con equipo táctico negro y rifles automáticos colgados al pecho. Abrieron bien los ojos, escudriñando la sala en busca de amenazas. Entonces entró él. El rey Dominic Thorne era más grande que la vida. Medía más de 2 metros, y sus hombros eran tan anchos que podían bloquear el sol. Llevaba un traje gris oscuro a medida que se ajustaba a sus músculos. Sin corbata, el botón superior de su camisa desabrochado para revelar su piel bronceada. Su cabello era negro como el ala de un cuervo, y sus ojos se arriesgaron a mirar desde detrás del helecho y sintió que se le cortaba la respiración. Sus ojos eran de un azul eléctrico sorprendente. Eran los ojos de un depredador que nunca había conocido el miedo. A su lado caminaba su beta, un hombre llamado Silas, que sostenía una tableta y parecía perpetuamente agotado. «Alpha Cade»,
La voz de Dominic era un profundo rugido que vibraba a través del suelo. Tiene una casa preciosa, Majestad. El Alpha Cade se inclinó profundamente, sudando profusamente. Es un honor para nosotros. Estas son las lobas solteras de la manada Silver Moon. Dominic ni siquiera miró a la fila de mujeres. Pasó junto a ellas como si fueran muebles. La sonrisa de Tiffany se desvaneció cuando él pasó junto a ella sin mirarla. No estoy aquí para un concurso de belleza, Cade, dijo Dominic con voz aburrida. Estoy aquí para inspeccionar tus operaciones, tus finanzas y tu seguridad. Se detuvo. Estaba a 3 metros de Ara. Inclinó la cabeza y sus fosas nasales se dilataron ligeramente. Inhaló profundamente. Ara se quedó paralizada. El olor. ¿Olía como los cachorros? Se había lavado las manos, pero el olor de los cachorros era potente. Olía a leche e inocencia. Dominic se giró lentamente, sus ojos azul eléctrico escaneando el fondo de la sala. Su mirada se posó en el helecho. Por un segundo, solo una fracción de segundo, sus ojos se fijaron en los grises de Ara. Ella sintió una descarga eléctrica recorrer su espina dorsal, tan intensa que casi le hacen doblar las rodillas. Luego él apartó la mirada. «Enséñame los archivos», ordenó Dominic, dando la espalda a la sala. La tensión se rompió. Alpha Cade se apresuró a llevárselo. Tiffany soltó un bufido de indignación. «¿Puedes creerlo?», chilló Tiffany tan pronto como el rey se alejó lo suficiente como para no oírla. «Ni siquiera me ha preguntado mi nombre. Se está haciendo el difícil». Una de sus lacayas, una chica llamada Jessica, la tranquilizó. «Es un rey alfa. Quiere un desafío». Agra no esperó a oír el resto. Aprovechó la oportunidad mientras todos estaban distraídos. Se coló en la cocina, cogió 3 lonchas de jamón y una pequeña botella de leche y los escondió bajo su delantal. Tenía que volver al ático. Mientras subía apresuradamente las escaleras de servicio, oyó voces que resonaban en el rellano del segundo piso. Eran el rey y Alpha Cade. Se habían detenido justo debajo de la escalera por la que Ara estaba subiendo. La brecha de seguridad preocupa a Dominic. Silas hablaba en voz baja. «Lo sé», respondió Dominic. Su voz era diferente ahora, menos aburrida, más peligrosa. Los sacaron de la guardería real anoche. Las cámaras estaban en bucle. Quienquiera que los haya sacado tenía ayuda interna. Ara se pegó a la pared, apretando el jamón contra su pecho. «Sacados. Si les hacen daño», Dominic gruñó un sonido que era mitad humano, mitad lobo. «Quemaré todo este territorio hasta los cimientos. Esos cachorros son los últimos descendientes de mi hermana». Lo son todo. A Ara se le heló la sangre. No eran solo los cachorros del rey, eran los hijos de su hermana fallecida, sus sobrinos. Y el rey no estaba poniendo a prueba a nadie. Estaba cazando. «Tenemos rastreadores peinando el bosque», dijo Alpha Cade nervioso. «No están en el bosque», dijo Dominic. «Puedo sentirles. El vínculo es débil, pero está ahí. Están cerca, muy cerca». Agra dejó de respirar. Si los encontraba en su habitación después de que los hubieran robado, no habría explicación que pudiera dar para salvar su vida. Pensaría que ella era la ladrona. La destrozaría allí mismo, en el ático. Esperó hasta que sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Luego subió corriendo las escaleras, subiendo 2 escalones a la vez. Irrumpió en su habitación y cerró la puerta con llave, deslizando el pesado cerrojo. Corrió hacia la cómoda y la abrió de un tirón. 3 cabezas somnolientas asomaron. La negra, la más atrevida, bostezó y le lamió la mano. «Estáis en un buen lío, chicos», susurró el Ara con lágrimas en los ojos. «Y yo también». Vertió la leche en un platillo astillado y cortó el jamón en trocitos. Los cachorros lo devoraron al instante, haciendo ruidos felices, babosos y chasqueantes.
Mientras los veía comer, se dio cuenta de la realidad de su situación. No podía entregarlos, no podía quedárselos, y no podía dejarlos ir. De repente el cachorro blanco dejó de comer. Miró a Ara, ladeó la cabeza y salió del cajón. Se acercó al regazo de Ara y se acurrucó, apoyando la barbilla en su rodilla. Dejó escapar un suspiro de satisfacción. El corazón de Aar se derritió. Solo un poco. Yo te protegeré, susurró, acariciando su suave pelaje. No sé cómo, pero no dejaré que te haga daño. Ella no sabía que 3 pisos más abajo, en la furgoneta de seguridad de alta tecnología, aparcada en el exterior, una luz roja en una consola acababa de empezar a parpadear. Señor, dijo un técnico por los auriculares, la baliza de rastreo de los collares de obsidiana acaba de reactivarse. Es débil, pero la señal proviene del interior de la casa de la manada, en la planta superior. El sistema de intercomunicación de la casa de la manada se encendió con un chirrido agudo que hizo que todos se taparan los oídos. Alerta de seguridad nivel rojo. Nadie entra ni sale del edificio. Todo el personal permanece en sus ubicaciones actuales. Repito, permanezcan donde están. El corazón de Aar se detuvo. Miró a los 3 cachorros. Estaban jugando en su cama, completamente ajenos al hecho de que un ejército venía a por ellos. La señal de rastreo. Tenía que ser eso. No tenía tiempo para pensar. Agarró a los cachorros, ignorando sus chillidos de sorpresa, y los metió de nuevo en el cajón forrado de franela. Pero eso no era suficiente. Si los guardias tenían escáneres o utilizaban sabuesos, un cajón de madera no los ocultaría. Miró frenéticamente alrededor de la habitación. Sus ojos se posaron en la rejilla de ventilación cerca del suelo. Era vieja, estaba oxidada y cubierta de capas de pintura, pero conducía a los conductos de calefacción central de la antigua mansión. Cogió un cuchillo de mantequilla de su mesita de noche, robado días atrás para cortar hilos sueltos, y lo clavó en la cabeza del tornillo. Giró hasta que sus nudillos se pusieron blancos. 1 tornillo, 2 tornillos. Se oyeron pasos atronadores en el pasillo. Botas pesadas, gritos de órdenes. Despejen el ala oeste. Revisen todos los armarios. El 3er tornillo se desgastó. No, 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 gimió. Clavó el cuchillo con más fuerza, poniendo todo el peso de su cuerpo detrás de él. Giró. Arrancó el tornillo justo cuando un puño golpeaba su puerta. ¡Abran! ¡Guardia real! Ara empujó el fardo de franela y cachorros hacia el conducto oscuro y polvoriento. «Vuelvan», susurró frenéticamente en la oscuridad. «Adéntrate y no hagas ruido». Volvió a colocar la rejilla atornillando los 2 tornillos superiores lo justo para sujetarla, y luego empujó la cómoda que había delante para ocultar la pintura rayada. Se levantó, se alisó el delantal y abrió la puerta. Le apuntaron a la cara con el cañón de un rifle. Detrás del arma había un guardia con una cicatriz que le atravesaba la ceja, pero detrás de él estaba el rey. Dominic Thorne ocupaba todo el pasillo. El aire a su alrededor crepitaba con una energía alfa tan potente que hacía temblar las rodillas. No miró al guardia, la miró directamente a ella. «¿La habitación está despejada, señor?», preguntó el guardia, empujando a Pastara para darle la vuelta al colchón. Dominic entró en la habitación. Era tan pequeña que su presencia parecía absorber todo el oxígeno. Miró el papel pintado descascarillado, la única ventana manchada, la patética cama plegable. Apretó la mandíbula. «¿Cómo te llamas?», preguntó Dominic. Su voz era tranquila, letal. «Ela». «Su Majestad», susurró ella sin apartar la mirada de sus zapatos lustrados. «Elara». Probó el nombre en su lengua, dio un paso más hacia ella, se inclinó y acercó su rostro a pocos centímetros de su cuello. Inhaló profundamente.
Eira contuvo la respiración. Había manipulado el jamón. Había manipulado la leche. Había abrazado a los cachorros. «Hueles mal». Dominic se detuvo. Frunció el ceño como si fuera lavanda y miedo. No olió a los cachorros. El fuerte aroma de la vieja madera de cedro del ático, combinado con la corriente de aire del conducto de ventilación, debió de enmascararlo. O tal vez, solo tal vez, la diosa le estaba dando un respiro. «¿Por qué tienes tanto miedo, Ara?», preguntó Dominic, clavando sus ojos azules en los de ella. «¿Tienes algo que ocultar?» «Soy una omega, su majestad», dijo ella, con voz temblorosa pero clara. «Nos enseñan a temer al poder, y usted es el hombre más poderoso del mundo». Dominic la estudió. La mayoría de las omegas se acobardaban, la mayoría suplicaban. El Lara se mantuvo erguida, a pesar del temblor de sus manos. Él vio el fuego en sus ojos grises. Le intrigó. «Revisa la cómoda», ordenó Dominic al guardia. El corazón de Ara latía con fuerza. La rejilla de ventilación estaba detrás de la cómoda. Si la movían, el guardia abrió los cajones de un tirón. Estaban vacíos. Sacó el cajón inferior por completo. Ara cerró los ojos, esperando oír el gran traqueteo. «Aquí no hay nada, Alfa», dijo el guardia, cerrando el cajón de una patada. «No ha movido el mueble pesado». Dominic asintió, echó un último vistazo a Lara. Por un momento, su mirada se posó en sus manos. Estaban rojas y agrietadas de fregar suelos. Una extraña emoción cruzó su rostro. «Aira. Lástima. Pasemos a la siguiente habitación», dijo Dominic. Cuando se dieron la vuelta para marcharse, un débil sonido agudo resonó en las paredes. «Sí». El guardia se quedó paralizado. «¿Has oído eso?» La sangre de Ara se heló. «Son las tuberías», espetó el Ara. «El sistema de calefacción hace ruido cuando se enciende la caldera. Es una casa muy antigua, majestad». Dominic se detuvo en la puerta. Miró la rejilla de ventilación, apenas visible detrás de la pata de la cómoda. Luego la miró a ella. Ella sostuvo su mirada, suplicando en silencio con todas sus fuerzas. «Tuberías viejas», repitió Dominic lentamente. «Arréglalas, Caird. No me gusta el ruido». Salió. Ara cerró la puerta de un portazo y se desplomó contra ella, deslizándose hasta el suelo. Enterró la cara entre las manos. Había estado muy cerca. No podía mantenerlos allí. Tenía que trasladarlos. Eran las 2 de la madrugada. La casa de la manada estaba en silencio, salvo por los ronquidos de los guerreros en el segundo piso. Ara tenía un plan. Había un cobertizo de jardinero abandonado en el límite de la finca, cerca del árbol. Hacía frío, pero estaba lejos de los sensores y de las miradas indiscretas de los guardias. Metió a los 3 cachorros dentro de una gran cesta de la ropa cubierta con una pila de toallas sucias. «No hagáis ruido», susurró al bulto mientras bajaba sigilosamente por la escalera de servicio. El cachorro negro al que había empezado a llamar Sombra mordisqueaba la toalla, pero permanecía en silencio. El blanco, Nieve, dormía, y el rojizo, Óxido, estaba despierto y la observaba con sus inteligentes ojos dorados. Llegó a la puerta de la cocina. Justo cuando iba a tocar el pomo, una voz grave habló desde las sombras de la despensa. «¿Robando plata? Ara». Ara dio un grito ahogado y se dio la vuelta, dejando caer la cesta. Esta golpeó el suelo con un suave ruido sordo. El rey Dominic estaba sentado a la pequeña mesa de madera en la esquina de la cocina, con un vaso de líquido ámbar en la mano. Llevaba la camisa remangada, sin corbata, y parecía cansado y peligrosamente guapo. «Majestad», susurró el Ara. Rápidamente se colocó delante de la cesta, protegiéndola con su cuerpo. Yo solo llevaba la colada a la lavandería nocturna. A las 2 de la madrugada, Dominic arqueó una ceja,
Se levantó y se acercó a ella. La luz de la luna que se filtraba por la ventana iluminaba los ángulos marcados de su rostro. No podía dormir, mintió ella. Yo tampoco, murmuró Dominic. Se detuvo justo delante de ella. No dejó de oír voces, gritos, como si algo me llamara. Miró la cesta. El corazón de Ara se aceleró hasta alcanzar un nivel peligroso. Si miraba dentro de la cesta, todo habría terminado. Quizás sea el viento, dijo el Ara, con voz entrecortada. Dominic volvió a mirarla a la cara. Se acercó más, invadiendo su espacio personal. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Sus dedos eran ásperos, cálidos, y le provocaron una onda de calor en la piel. «No pareces una omega, Arara», dijo en voz baja. «Tienes los ojos de una lunar, desafiante, orgullosa». «No soy nadie, majestad. Deja de llamarme así». Él gruñó por lo bajo. «Me llamo Dominic». El aire entre ellos se volvió denso, cargado de una atracción magnética que no podía comprender. Ella quería inclinarse hacia él, quería contárselo todo. De repente, la cesta se movió. Shadow, el cachorro negro, se había despertado. Las toallas se desplazaron. Los ojos de Dominic se posaron en la cesta. ¿Qué hay ahí dentro? Toallas. Ara chilló. Toallas sucias. Se ha movido, dijo Dominic. Extendió la mano hacia el borde de la cesta. Espera. Ara le agarró la muñeca. Era un acto de traición. Un omega que tocaba a un rey alfa sin permiso era castigado con la pérdida de una mano. Dominic se quedó paralizado. Miró su mano en su muñeca, luego sus ojos. No se apartó. No la golpeó. Parecía fascinado. «Por favor», susurró el Ara, con lágrimas en los ojos. «Por favor, no mires. Confía en mí». Dominic la miró a la cara. Durante un largo y agonizante minuto, el rey de todos los lobos permaneció allí, con la mano suspendida sobre la cesta, retenido solo por el tembloroso agarre de una sirvienta. «¿Por qué debería confiar en ti?», preguntó con voz áspera. «Porque nunca haría daño a lo que te importa», dijo ella. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Las pupilas de Dominic se dilataron. Antes de que pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe. «¡Vaya, vaya!», una voz aguda rompió la tensión. «¿Qué tenemos aquí?». Era Tiffany. Llevaba una bata de seda transparente y estaba de pie en la puerta con una sonrisa que podría cuajar la leche. Ara retiró la mano como si se hubiera quemado. Dominic enderezó el rostro al instante, ocultando sus emociones tras una máscara fría e impasible. «Señorita Roach», dijo Dominic con frialdad, interrumpiendo una cita nocturna. Tiffany se rió y entró en la habitación. Miró la cesta y dijo: «Siempre supe que eras una mujer fácil, que vendrías a seducir al rey. Eso es desesperado, incluso para ti». «Solo estaba trabajando», dijo Arara agarrando el asa de la cesta. «Me voy». «Déjala colada», ordenó Tiffany. «Necesito quitar una mancha de mi blusa de seda». «Mira a ver si está ahí». «No», gritó. Tanto Dominic como Tiffany la miraron sorprendidos. Y Omega nunca gritaba. «Es que tengo que lavar esto ahora». Ara tartamudeó. «Si la mancha se fija, no saldrá». No esperó a que le dieran permiso. Agarró la cesta y salió corriendo por la puerta trasera al aire frío de la noche, dejando al rey y a la hembra alfa mirándola fijamente. Corrió hasta que le ardieron los pulmones, sin detenerse en el cobertizo. Corrió hacia lo profundo del bosque, hasta un viejo roble hueco en el que solía jugar de niña. Se derrumbó dentro del tronco del árbol y sacó a los cachorros. Estaban temblando. «Lo sé», les dijo para tranquilizarlos, abrochándoles su propio cardigan. «Sé que hace frío, pero por ahora estamos a salvo». De vuelta en la cocina, Dominic observaba la puerta por la que Ara había desaparecido.
Está ocultando algo, dijo Tiffany, sirviéndose un vaso de agua. Probablemente haya robado plata. Debería registrarla. No, dijo Dominic. Estaba mirando fijamente su propia muñeca, donde había estado su mano. La piel de ese lugar le hormigueaba. Déjala en paz. ¿Por qué?, se burló Tiffany. Porque sí. Dominic se dio la vuelta para marcharse con los ojos brillando con una tenue luz depredadora. Creo que es lo único interesante en toda esta maldita casa. La mañana llegó demasiado pronto. Ara no había dormido. Había pasado la noche acurrucada en el hueco del árbol, manteniendo a los cachorros calientes con el calor de su cuerpo. Sabía que no podía dejarlos en el bosque. Necesitaban leche, necesitaban calor, y los rastreadores saldrían hoy con toda su fuerza. Decidió arriesgarse. Los llevaría de vuelta a la casa a escondidas durante el caos de las pruebas de luna. Una serie de pruebas que Dominic celebraba en el patio principal para ver qué hembras de alto rango eran aptas para gobernar. Envolvió a los cachorros en su cardigan, los colocó en la cesta y los cubrió con leña. Esta vez llegó hasta el borde del patio. Estaba abarrotado. Se había montado en un escenario. Dominic estaba sentado en un trono de terciopelo, con aspecto aburrido, mientras Tiffany y otras 3 mujeres intentaban resolver un complejo rompecabezas lógico. Ara bordeó el borde de la multitud, dirigiéndose a la entrada de la cocina. «¡Es tú!». Un guardia la agarró del brazo. Eliara dio un grito ahogado y casi deja caer la leña. «Necesitamos más leña para la hoguera». El guardia gruñó. «Traer eso aquí». «No puedo», balbuceó Eliara. «Esta leña está húmeda. Tengo que secarla. Parece que está bien. Muévete». El guardia la empujó hacia el centro del patio, justo delante del escenario. Ara se quedó paralizada. Estaba en medio del juicio. Cientos de ojos se volvieron hacia ella, incluidos los de Dominic. Él se enderezó y la miró fijamente. «¿Qué es esto?», espetó Tiffany, dando un paso adelante. «Quita esta basura de aquí». «Tiene leña para el fuego, señorita», dijo el guardia. «Pues tírala al foso y vete», gritó Tiffany. Ara apretó la cesta con más fuerza. «No, disculpe». La cara de Tiffany se puso roja. «¿Me acabas de decir que no?». «He dicho que no», dijo Ara, con voz resonante en el silencioso patio. «No voy a tirar esta cesta». Dominic se levantó, bajó los escalones del escenario y la multitud se abrió como el mar rojo. Se detuvo a 1,5 metros de Ara. «¿Qué hay en la cesta, Ara?», preguntó Dominic con calma. Ara lo miró. Vio la intensa concentración en sus ojos. Sabía que el juego había terminado, pero también sabía que Tiffany estaba allí mismo buscando una razón para hacerle daño. Antes de que pudiera responder, Tiffany se abalanzó sobre ella. «Dame eso», chilló Tiffany agarrando la cesta. «No, no lo hagas», gritó Ara. Luchó con Tiffany, pero la hembra alfa era más fuerte. Tiffany le arrebató la cesta y la volcó, sacudiéndola violentamente. «A ver qué basura escondes». La leña cayó con estrépito, y entonces 3 pequeños cuerpos peludos rodaron sobre el pavimento de piedra. La multitud contuvo el aliento. Una inhalación colectiva succionó el aire del patio. Los cachorros rodaban desorientados y asustados. «Shadow». El cachorro negro sacudió la cabeza y soltó un pequeño y feroz gruñido. Silencio. Un silencio absoluto y aterrador. Tiffany los miró fijamente. Sus ojos se agrandaron al ver los collares de obsidiana. «Los herederos robados», susurró Tiffany. Entonces, una sonrisa cruel y calculadora se extendió por su rostro. Miró al rey, luego a la multitud. «Los encontré», gritó Tiffany levantando las manos. «Atrapé a la ladrona. Esta Omega robó a los cachorros reales. La detuve justo cuando intentaba sacarlos a escondidas para venderlos a los renegados». La multitud murmuró con ira. «¡Traidora! ¡Matadla!».
Dominic no se movió. Estaba mirando fijamente a los cachorros. Su rostro era indescifrable. ¡Guardias!, gritó Tiffany. «Medidla y traedme a los cachorros». Dos guardias se abalanzaron sobre Ara, agarrándola por los brazos y obligándola a arrodillarse. Tiffany se agachó y cogió al cachorro blanco Snow. «¡Ven aquí, pequeño!». «No», gritó Ara, luchando contra los guardias. «No lo toquéis, le duele la pata». Tiffany la ignoró. Agarró al cachorro por el cuello y lo levantó bruscamente en el aire. El cachorro gritó de dolor. Ese sonido hizo estallar algo en Dominic, pero antes de que el rey pudiera moverse, un gruñido gutural y grave vibró desde la cesta. No eran los cachorros, era Lara. Sus ojos brillaban, no eran grises, sino de un plateado brillante y arremolinado. «Déjalo». La voz no era humana, era puramente de lobo. Tiffany se rió. «¿O qué? ¿Me vas a fregar hasta matarme?». Apretó al cachorro con más fuerza. De repente Shadow, el cachorro negro, se abalanzó. No corrió hacia Dominic. No corrió hacia un lugar seguro. Corrió hacia el tobillo de Tiffany y hundió sus dientes afilados en su tendón de Aquiles. Tiffany chilló y soltó al cachorro blanco. Ara se liberó. No debería haber sido posible que una Omega se liberara del agarre de dos guerreros entrenados, pero los tiró como si fueran muñecos de papel. Se lanzó hacia adelante, atrapando al cachorro blanco unos centímetros antes de que golpeara el suelo de piedra. Rodó, curvando su cuerpo alrededor del cachorro para protegerlo, deslizándose por el pavimento. Se sentó, apretando al cachorro blanco contra su pecho. Los otros dos cachorros se apresuraron a acercarse a ella. Shadow se colocó delante de ella, ladrando ferozmente a Tiffany. El cachorro rojizo enterró la cabeza en el cuello de Ara. Ara levantó la vista, jadeando, con el pelo revuelto y feroz. No parecía una sirvienta, parecía una loba protegiendo a sus crías. Miró a Dominic. «No son juguetes», le espetó al rey, con lágrimas corriendo por su rostro polvoriento. «Y no son accesorios políticos. Son bebés y tienen hambre». El patio estaba en silencio sepulcral. Dominic avanzó. Se detuvo justo delante de Tiffany, que se agarraba el tobillo sangrante. Ni siquiera la miró. Pasó por encima de ella como si fuera una roca. Se arrodilló delante de Ara. Le tendió una mano. El cachorro negro, Shadow, el futuro alfa de la línea Thorn, dejó de ladrar. Olfateó la mano de Dominic y luego la lamió, pero luego retrocedió para acurrucarse contra la pierna de Lara. Dominic miró a los cachorros acurrucados alrededor de esta chica Omega como si ella fuera todo su mundo. «Ellos te eligieron», susurró Dominic, con voz llena de asombro. «No los robé», sollozó Ara, con la adrenalina en picado. «Los encontré. Estaba asustada. Solo quería mantenerlos a salvo». «Lo sé», dijo Dominic en voz baja. «Majestad», gritó Tiffany desde el suelo. «Es una bruja. Los hechizó. Me atacó». Dominic se levantó lentamente. Se volvió hacia Tiffany. La temperatura en el patio bajó 10 grados. «No te atacó», dijo Dominic, con una voz tan fuerte que hizo temblar las ventanas. «Protegió mi linaje cuando yo estaba demasiado ciego para verlos». Miró a los guardias que sostenían sus rifles con incertidumbre. «Liberadla», ordenó Dominic. «Y arrestadla». Señaló con el dedo a Tiffany. «¿Qué?», chilló Tiffany. «¿Por qué motivo?» «Crueldad hacia un heredero real», dijo Dominic con voz aislada. «Y por intentar golpear a mi compañera», exclamó la multitud. Ara levantó la cabeza de golpe. Su compañero Dominic se volvió hacia Ara. Volvió a extender la mano, con la palma abierta. «Ven, el Ara», dijo, con los ojos suavizados en una mirada de posesión absoluta. «Vamos a darles de comer a nuestros hijos».
La suite real de la casa de la manada de la luna plateada era un lugar que solo había visto mientras fregaba sus suelos de mármol a gatas. Ahora estaba sentada en el salón de terciopelo, envuelta en una manta que olía a sándalo y lluvia de Dominic. Los tres cachorros dormían amontonados a sus pies. Se negaban a que los pusieran en las cunas que había traído el personal. Solo querían estar en el suelo, cerca de ella. Dominic estaba de pie junto a la ventana, observando cómo las nubes de tormenta se acumulaban sobre el territorio. Había despedido a los guardias. Estaban solos. «Me has llamado tu compañera», dijo el ara en voz baja. Su voz rompió el silencio. «¿Lo decías en serio? ¿O solo era para salvarme de Tiffany?» Dominic se volvió. La mirada en sus dos ojos era tan intensa que le cortó la respiración. Se acercó y se sentó en el borde del sofá, con cuidado de no despertar a los cachorros. «Un rey no miente sobre su compañera, Elara», dijo, con la voz ronca por la emoción. Lo sentí en cuanto entré en el salón de baile. La atracción. Pensé que solo eran los cachorros llamándome, pero eras tú. Mi lobo reconoció al tuyo incluso antes de saber tu nombre. «Pero soy una omega», lo susurró, mirando sus manos llenas de cicatrices. «No tengo lobo. No puedo transformarme. Estoy rota». Dominic extendió la mano y le tomó la suya. Recorrió las cicatrices de sus nudillos con el pulgar. «No estás rota. Estás reprimida. Vi tus ojos en el patio. Se volvieron plateados. Solo los linajes nobles tienen ojos plateados». Antes de que Elara pudiera responder, las pesadas puertas dobles se abrieron de golpe. El Alpha Cad entró, seguido de tres ancianos con túnicas grises. El Alto Consejo de Ancianos. «Esta farsa termina ahora, Majestad». Kate escupió con la cara amoratada por la rabia. «No puedes aparearte con esta sirvienta. Va en contra de las antiguas leyes. El linaje real no puede ser contaminado por basura omega». Dominic se levantó, colocándose entre Ara y los hombres. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. «Cuidado, Kate, estás hablando de mi reina». «Ella no es ninguna reina», gritó Kate. «Es la hija de traidores. Sus padres eran unos sinvergüenzas a los que ejecuté hace 10 años por intentar robar las provisiones de la manada». Ara se estremeció. Esa era la historia que le habían contado toda su vida. Que sus padres eran criminales. Que tenía suerte de que Katie la hubiera acogido por lástima. Uno de los ancianos, un hombre con ojos lechosos y ciegos llamado Thomas, dio un paso al frente. Llevaba una caja de madera. «Hay una disputa», dijo Thomas con voz ronca. «El rey afirma que ella es una lunar. El alfa afirma que es una omega de baja categoría. La piedra lunar decidirá». Dominic se tensó. «La piedra lunar es dolorosa. Obliga al lobo a salir a la superficie. No la someteré a eso». «Yo lo haré», dijo el ara. Dominic se volvió hacia ella. «Ara, no». «Necesito saberlo», dijo ella poniéndose de pie. Le temblaban las piernas, pero mantenía la barbilla alta. «Necesito saber quién soy». Caminó hacia los ancianos. Kate parecía nervioso. Cambió el peso de un pie a otro y miró rápidamente hacia la puerta. El anciano Thomas abrió la caja. Dentro había una piedra blanca irregular y brillante. «Zumba con energía». «Pon tu mano sobre la piedra, niña», dijo el anciano. «Si eres omega, no pasará nada. Si tienes sangre alfa, cantará». Ara respiró hondo. Extendió la mano. Sus dedos rozaron la fría superficie. Durante un segundo, no pasó nada. Kate soltó una risa de alivio. «¿Ves? Una pérdida de tiempo». Entonces vio otra explosión. Una onda expansiva de luz blanca pura brotó de la piedra, lanzando a los ancianos hacia atrás. Las ventanas de la suite se hicieron añicos. El ara gritó, pero no era un grito de dolor. Era un grito de liberación. Sus huesos crujieron
y se reorganizaron. La represión, los años de trauma psicológico, las drogas que Kate le había estado poniendo en secreto en la comida, las mentiras, todo se hizo añicos. Le brotó pelo de la piel. No era el pelo gris de un omega, ni el pelo marrón de un guerrero. Era blanco, puro, de un blanco nieve cegador. Una enorme loba blanca se erigía en el centro de la habitación. Era más grande que Kate. Era casi tan grande como Dominic. La loba blanca echó la cabeza hacia atrás y aulló. Era un sonido de dolor y venganza. El anciano Thomas se arrastró hacia atrás por el suelo, con los ojos ciegos muy abiertos. La loba blanca, la caminante espiritual, ella no es una omega, señaló con un dedo tembloroso al alfa Kate. Ella es la hija del alfa Orión, el verdadero alfa de la manada de la luna plateada. Kate palideció. Mentiste. La voz de Dominic era mortalmente tranquila. Miró fijamente a Kate. No ejecutaste a los renegados. Asesinaste al alfa y a la luna legítimos para robar su manada. Y esclavizaste a su hija para impedir que reclamara su derecho de nacimiento. Las piezas del rompecabezas encajaron en su sitio al ver cómo Kate siempre la observaba, cómo Tiffany la odiaba. No les repugnaba, les aterrorizaba. Sabían que si alguna vez despertaba, su reinado habría terminado. La loba blanca gruñó, clavando sus ojos plateados en Kate. Kate entró en pánico, sacó un cuchillo de plata oculto en su bota. Debería haberte matado cuando eras un bebé. Se abalanzó sobre Lara. Dominic se movió para interceptar a Kate, con su propio aura alfa brillando como una supernova para proteger a su compañera. Pero se detuvo en seco. Un gruñido grave y vibrante emanó de Ara. Un sonido que no solo vibró a través del suelo, sino que resonó en la médula de los huesos de todos. Ella no necesitaba que el rey la salvara. No esta vez. Ara dio un paso adelante, colocándose entre el rey y el alfa traidor. La transformación que acababa de sufrir no se parecía a nada que el consejo hubiera visto en siglos. No era solo un lobo. Era una criatura legendaria. Su pelaje era del color de la luz de las estrellas, espeso y brillante, en marcado contraste con el gris apagado y enmarañado del uniforme Omega, que yacía hecho jirones en el suelo. Medía casi 2 metros de altura hasta los hombros, lo que empequeñecía a Kate incluso antes de que pudiera transformarse. Kate, al darse cuenta de que su cuchillo era inútil contra una bestia de tal magnitud, entró en pánico. Dejó caer la hoja y se rasgó la ropa, contorsionando el cuerpo mientras forzaba su transformación. Se convirtió en un lobo, una gran bestia marrón con garras que le cruzaban el hocico. Era un veterano de muchas guerras, un asesino profesional. Rugió con un sonido destinado a infundir terror y se abalanzó sobre su garganta. Debería haber sido una masacre. Kate era un alfa experimentado, y ahora era una chica que nunca antes se había transformado en su vida. Pero Kate había olvidado una cosa. Ara había pasado 10 años invisible. Había fregado las colchonetas de entrenamiento mientras los guerreros entrenaban. Había pulido las armaduras mientras ellos discutían la estrategia. Había observado cada movimiento, cada debilidad, cada desmayo, absorbiéndolo todo mientras ellos la ignoraban. El Ara esquivó la embestida de Kate con una fluidez que parecía agua fluyendo alrededor de una roca. Fue sin esfuerzo. Cuando Kate pasó de largo, llevándolo hacia el balcón, Ara giró. No mordió. Golpeó con su enorme hombro el costado de él. El impacto sonó como un choque de autos. Kate gritó, volando hacia un lado y estrellándose contra la pesada mesa de roble, astillándola en leña. Se apresuró a levantarse con sus garras, arañando el suelo de madera pulida. Pero era lento, era pesado. Luchaba con ira, mientras que Ara luchaba con la fría y precisa claridad de la justicia.
Se abalanzó sobre él en un santiamén. No fue a por la muerte, fue a por el dominio. Le cerró sus enormes mandíbulas alrededor de la nuca, el punto más vulnerable de un lobo, y le estrelló la cabeza contra el suelo. No le rompió la piel, simplemente lo mantuvo allí, aplicando la presión suficiente para demostrarle que su vida dependía completamente de ella. Katie se retorcía, gimiendo y gruñendo, pero el agarre de Ara era de hierro. Ella soltó un rugido, un verdadero rugido alfa que destrozó los cristales que quedaban en los marcos de las ventanas. «Sométete». La orden no se pronunció. Fue una explosión psíquica que arrasó la habitación. Katie se quedó flácido. Gimió, exponiendo su garganta en la señal definitiva de rendición. Ara lo soltó y dio un paso atrás. Cerró sus ojos plateados y el aire a su alrededor brilló. El crujir de los huesos volvió a resonar cuando volvió a su forma humana. Dominic se acercó al instante, envolviéndola con su pesada capa negra, antes de que la niebla se disipara. El Lara se quedó allí respirando con dificultad, con el pelo revuelto y enmarañado y los ojos aún brillantes con el poder residual de la caminante espiritual. «Mataste a mis padres», dijo el Lara. Su voz ya no era el suave susurro de una sirvienta. Era la voz de una reina. Llevaba el peso de una década de silencio. Katie retrocedió, temblando desnudo, y se acurrucó en el suelo en una bola de miseria. «Hice lo que era necesario», jadeó, agarrándose las costillas magulladas. Orion era débil. Quería la paz con los renegados. Iba a arruinarnos. Mi padre quería la unidad. Se lo corrigió acercándose a él. «Tú querías el poder. Lo asesinaste mientras dormía y mataste a mi madre cuando intentaba defender mi cuna». Y luego lo miró con profunda lástima. «Pasaste 10 años aterrorizado por una niña pequeña. Debería haberte matado». Katie escupió y se estremeció cuando ella dio otro paso. «Lo intentaste», dijo Ara. «Intentaste matar mi espíritu. Intentaste hacerme creer que no era nada. Pero fracasaste. Porque el verdadero poder no se toma, Kate. Se gana». La puerta de la suite estaba ahora completamente bloqueada. El pasillo estaba repleto de miembros de la manada, guerreros, sirvientes y altos funcionarios que habían oído el alboroto. Miraron fijamente hacia el interior de la habitación, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Vieron a su aterrador alfa, Cade, acurrucado en el suelo, y de pie junto a él, envuelta en la capa del rey, estaba la chica que lavaba sus platos. El anciano Thomas, el vidente ciego, dio un paso adelante, con las manos temblorosas mientras se acercaba al aura de Ara. La profecía se ha cumplido. Su voz ronca llegó hasta la multitud que se encontraba en el pasillo. La piedra lunar no miente. La caminante espiritual ha regresado. La sangre de Alfa Orión corre por sus venas. Cayó sobre una rodilla temblorosa. «Salve, Alfa el Ara». Una oleada recorrió a la multitud. Los guerreros se miraron entre sí, confundidos. Entonces, el guerrero jefe, un hombre que a menudo había pisoteado el suelo recién limpiado de Ara, miró al destrozado Cad. Miró a Lara, cuyos ojos aún brillaban con fuego plateado. Lentamente se arrodilló. Uno a uno, como fichas de dominó, los miembros de la manada de la luna plateada se arrodillaron. El personal de cocina, las criadas, los guardias, los nobles. «¡No!». Un grito desgarrador rompió la solemnidad del momento. Tiffany se abrió paso entre la multitud arrodillada. Estaba despeinada, con el maquillaje corrido y el costoso vestido rasgado por su encuentro con los cachorros. «¡Levántate!», le gritó al guerrero principal, dándole una patada. «Ella es una criada. Es basura. Mi padre es el alfa». Corrió hacia Ara,
con los dedos curvados como garras y el rostro deformado en una máscara de puro y feo derecho. Te arrancaré los ojos, asquerosa. Silencio, dijo. No gritó, no levantó la mano. Simplemente pronunció la palabra con todo el peso de su autoridad alfa. El efecto fue instantáneo. La boca de Tiffany se cerró, sus cuerdas vocales se paralizaron, sus piernas se doblaron bajo su peso y la pura presión de la orden la obligó a caer al suelo. Se arañó la garganta, con los ojos desorbitados, tratando de gritar, pero no le salió ningún sonido. Ara se acercó a ella. Miró a la chica que la había atormentado durante años, que había derramado vino en el suelo solo para ver cómo Ara lo limpiaba, que había difundido rumores, que había intentado hacer daño a cachorros inocentes solo por crueldad. No te haré daño, Tiffany, dijo Ara en voz baja, porque a diferencia de ti, no disfruto con el sufrimiento de los demás. Tiffany la miró con ira, con lágrimas de rabia impotente corriendo por su rostro. Pero, continuó el Ara, endureciendo la voz, ya no eres bienvenida en esta casa. Tú y tu padre seréis escoltados hasta la frontera norte. Seréis exiliados. Viviréis como vagabundos sin la protección de la manada, sin vuestro dinero y sin vuestros títulos. Cade gimió. Ara, por favor, se acerca el invierno. Moriremos. Entonces será mejor que aprendáis a sobrevivir, dijo Arara con frialdad. Yo aprendí, sobreviví con migajas y bondad. Veamos si vosotros podéis hacer lo mismo. Se volvió hacia los guardias. Lleváoslos. Mientras los guardias, los mismos hombres que solían obedecer todos los caprichos de Cade,